Entonces, recordemos, la función exponencial va a ser una función que tiene su variable en el exponente. ¿Sí? Observen que el valor que tiene a siempre va a ser un número real positivo. Entonces, vamos a decir que a es mayor que 0. Así. ¿Estamos? Una de las formas de graficar la función exponencial es dándole valores a la x. Fíjense. Si la x vale menos 3, el valor de ahí es 0,125, si la x vale menos 2. ¿Y cómo yo hago eso? Fíjense. Tengo 2 elevado a la menos 3. Entonces, va a ser igual a 0,125. Entonces, ustedes le van dando valores a su función, y lo que van a hacer es ir marcando los puntos para poder graficarla. En este caso, tiene una asíntota horizontal, que es la verde, si la pueden ver, que sí igual a 0. ¿Estamos? Entonces, lo importante es que ustedes vean que esta función, que no está desplazada, tiene ordenada al origen, acá en 1, siempre esa función corta en 1, y que tiene una asíntota en i igual a 0. ¿Estamos? Sigamos. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos varios ejemplos, si ustedes observan el gráfico. A ver. Fíjense, por ejemplo, que todas tienen asíntota en 0, salvo esta porque ya está desplazada. Fíjense, y es igual a 2x más 2. Entonces, en ese caso, mi función original, si vamos a llamarle a las 2x, y se corre 2 lugares hacia arriba. ¿Qué quiere decir que corro 2 lugares, 2 unidades hacia arriba? Fíjense que acá la intersección con el eje de la y es en 1, entonces ahora va a pasar a ser en 3. 1, 2. Entonces, obviamente la asíntota también se desplaza hacia arriba. Tienen distintos ejemplos. Este es 3 por 2 a la x, esta que tengo acá, la bordó. Después tengo i igual a 0,52 a la x, que es esta naranjita que tengo acá. Y pueden observar funciones crecientes y funciones decrecientes. ¿Cuándo la función va a ser creciente? Fíjense, cuando a, acá, cuando a es mayor que 0. Es mayor que 1, disculpen. Y cuando la función va a ser decreciente, cuando la a se encuentra entre 0 y 1. Por ejemplo, 0,5, 0,3, 1/3, etc. ¿Sí? Ya dijimos que corta al eje de la y en el punto 0,1 y que tiene una asíntota horizontal en i igual a 0. Entonces, veamos. El dominio de la función exponencial va a ser el intervalo abierto de menos infinito a infinito. El rango de la función exponencial, recuerden que el rango también le llamamos el conjunto imagen, va a ser de 0 a más infinito. Fíjense lo de la asíntota. No cruza el eje X, siempre corta el eje Y en el punto 0,1 y pasa por el punto 1A. Ahí me he equivocado. Y pasa por el punto, siempre corta el eje en el punto 0,1, no sé por qué le he puesto pasa por el punto 1. Ahí está. ¿Estamos? Bien. Siempre es creciente si A es mayor que 1, y siempre es decreciente si A está entre 0 y 1. Fíjense que no son iguales, son mayores o menores solo.
La función crece más rápido si la base es cada vez mayor y decrece más rápido si la base cada vez menor. Es una función continua, o sea que no va a tener lagunas. Y si el valor de la base es 1, A se convierte en la función constante f de x igual a 1. Por eso decimos que tiene que ser mayor a 1 o entre 0 y 1. ¿Estamos? A ver, esto es importante. No se aprendan esto de memoria, porque no es siempre así. Ustedes siempre que tengan que graficar una función exponencial, le van a dar valores a la tabla y la van a ir graficando. Veamos ahora las nociones de logaritmo, para recordar un poco. A a la B es igual a C, ¿sí? ¿Dónde? A es la base, B es el exponente y C va a ser el resultado. Entonces, cuando yo quiero entender lo que es el logaritmo, mi cabeza tiene que automáticamente pensar en esto. Entonces, logaritmo en base A de C es igual a B. ¿Qué quiere decir? Que A elevado a la que me va a dar C. ¿Sí? Si ustedes ven un logaritmo, fíjense acá, tengo que A es un cuarto. Un cuarto elevado a la que me da igual a 64, suponiendo que no tenemos este resultado acá. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven un logaritmo, lo que tienen que pensar es eso. Un cuarto elevado a la que me va a dar 64. Entonces, tengo que ver que en este caso es menos 3. ¿Sí? Entonces, un cuarto elevado a la menos 3 es igual a 64. Por lo tanto, la respuesta a este logaritmo es igual a menos 3. Aquellos que tengan a mano la calculadora, agarren y coloquen log de 64 dividido las calculadoras que no sacan logaritmo de un solo paso, las más viejitas. Log de 64 dividido log de un cuarto. Y esa es una forma de calcular con cambio de base el resultado del logaritmo. ¿Sí? Entonces ese resultado les va a dar menos 3. Para que aprendan a usarlo con la calculadora. Si tienen dudas, pregunten. Bien, entonces, una vez que ya más o menos entendimos la parte del logaritmo, vamos a seguir con la función logarítmica. La función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Entonces, si mi función exponencial era 2 a la x, el logaritmo es logaritmo en base 2 de x, que es la azul que tengo acá. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de la composición de funciones, si ustedes agarran esta función f de x y la componen con g de x, les va a dar esta recta de puntos, que es la función identidad. Observemos esta función logarítmica, de la misma forma que completamos recién la tabla exponencial, van a completar la tabla de logaritmo. Nada más que nuestro valor, fíjense, logaritmo en base a x, donde el a siempre tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hago yo para completar esta tabla? Fíjense, f de x va a ser igual a el logaritmo en base a de x, en este caso es logaritmo en base 2, entonces me queda logaritmo en base 2 de 0,125, porque ese es mi valor de x, y una vez que yo calculo eso, obtengo que el resultado es 2 elevado a la que me da 0,125, y va a ser elevado a la menos 3.
Entonces, de esa forma voy completando mi tabla. El otro valor lo puedo obtener. Este valor, ¿cómo lo obtengo en la calculadora? Logaritmo de 0,125 dividido el logaritmo de 2 les va a dar menos 3. Logaritmo en base 2, el otro valor, 0,25. ¿Sí? Y así van buscando todos los puntos para poder representar la función logarítmica. Veamos un poco el análisis. También tenemos otras gráficas de funciones logarítmicas. Fíjense que el dominio son todos los reales positivos y la imagen son todos los reales. Al revés, digamos que la función exponencial es continua también. Si a es mayor que 1, la función es creciente. Si a está entre 0 y 1, la función es decreciente. Y tiene una asíntota horizontal en el eje y. Observen la función. Tiene una asíntota horizontal en el eje de las y. Recuerden que la otra tiene una asíntota vertical en el eje de las y. Y la otra tiene una asíntota horizontal en el eje de las x. Entonces, el dominio de la función logarítmica es el conjunto de todos los números reales positivos, de 0 a más infinito, o de 0 a infinito, de las dos formas está bien. El rango o la imagen de la función es el intervalo abierto de menos infinito a más infinito. No cruza al eje y siempre corta el eje x en el punto 1, 0, y pasa por el punto tanto a 1. Ahí también lo escribí mal, en lo arreglo. Siempre es creciente si a es mayor que 1, y siempre es decreciente si a es menor, está entre 0 y 1. ¿Estamos? Hasta ahí, ¿dudas, consultas? ¿Estamos bien? Entonces, veamos las propiedades de los logaritmos. Observemos. Logaritmo en base a de 1 es igual a 0. ¿Sí? Recuerden que a elevado a la que me tiene que dar 0. A elevado a la que me tiene que dar 1. Entonces, cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Por eso esa propiedad es así. Después, logaritmo en base a de a. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el logaritmo del mismo número va a ser igual a 1. Logaritmo en base a de a la x va a ser igual a x. Logaritmo en base a de u por b, fíjense que yo acá puedo separar esta multiplicación en dos logaritmos con la misma base y en suma. Logaritmo en base a de u más logaritmo en base a de b. Si es división, va a ser una resta. ¿Sí? ¿No les suena como las propiedades de potenciación y radicación que venimos haciendo siempre? Después, si tengo un logaritmo elevado a una potencia, esa potencia le vamos a decir que la bajo adelante del logaritmo y resuelvo el logaritmo. ¿Sí? Fíjense. N lo bajo acá y resuelvo el logaritmo. Por lo tanto, por esta propiedad surge esta que está acá, porque fíjense, si yo tengo a de a la x, esta x yo la bajo acá y vuelvo a tener logaritmo en base a de a, que por la propiedad anterior dijimos que era 1. ¿Se entiende? Por eso esta propiedad es verdadera. Y el último, fíjense que si tengo el logaritmo de una raíz, ustedes recuerden que n a la u, por ejemplo, esto yo lo puedo escribir como exponente fraccionario, y esto va a ser que acá hay un 1, no se olviden, 1 dividido n.
¿sí? Y fíjense que la de abajo, que está con raíz, es lo mismo que la de arriba, nada más que como trabaja al logaritmo como u dividido 1 a la n, me va a quedar 1 dividido n. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en realidad, la propiedad 3 y 7 podemos pensarla como la 6 también. ¿Estamos? Bien. Veamos las operaciones que podemos realizar con los logaritmos. Imaginémonos que yo tengo logaritmo en base b de m por n, y lo puedo abrir por la propiedad del logaritmo de b de m más logaritmo de b de n. Entonces, un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 4 por 8. Puedo resolver logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 8, donde logaritmo en base 2 de 4, recuerden, 2 elevado a la que me da 4, y después 2 elevado a la que me da 8. Entonces, voy a poder sacar que 2 elevado a la que me da 4, y es 2. 2 a la 2 es 4. Y 2 a la 3 es 8. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 4 por 8 es igual a 5. ¿Puedo resolverlo esto derecho? En este caso, sí. Fíjense, logaritmo de 4 por 8 es 32, entonces 2 elevado a la que me da 5. Entonces, perdón, 2 elevado a la que me da 32, que es 5, entonces obtengo el 32. Estos dos logaritmos nos dan el mismo resultado. Veamos un ejemplo con cociente. Fíjense, tengo logaritmo en base 2 de 64 dividido 4, entonces puedo calcularlo como logaritmo de 64 menos logaritmo de 4. Eso me va a dar 6 menos 2, que es 4. De las dos formas está bien y los puedo calcular sin ningún problema. Veamos un ejemplo de potencia. Logaritmo en base 2 de 64 lo puedo escribir como logaritmo en base 2 de 4 a la 3, porque factorizo. ¿Sí? Una de las formas de resolverlo puede ser pensando que es 4 a la 3, 4 por 4 por 4, donde aplico la propiedad de la suma y puedo poner logaritmo en base 2 de 4, logaritmo en base 2 de 4, más logaritmo en base 2 de 4, que eso va a ser igual a 3 por el logaritmo en base 2 de 4. ¿Se entiende? Por eso digo que bajo el exponente. Entonces, 4 a la 3 lo puedo abrir como 4 por 4 por 4, donde eso, aplicando las propiedades del logaritmo, puedo decir que es logaritmo en base 2 de 4, más logaritmo en base 2 de 4, más logaritmo en base 2 de 4, y eso me va a generar 1, 2, 3 logaritmo en base 2 de 4. ¿Se entiende? Por eso digo que bajo el exponente. Lo mismo nos va a pasar con el cociente, con la raíz. Recuerden ahora que nuestra raíz va a ser 8 dividido 3, en este caso, porque podemos escribir el 8 como un tercio. ¿Sí? Entonces, me va a quedar 8 dividido 3, disculpen. 3. Y este va a quedarme como 8 a la 1 tercio. Y ahora sí, me va a quedar todo el logaritmo dividido 1 tercio, o multiplicado por 1 tercio. ¿Sí? Y ahí obtengo el resultado. Pero recuerden siempre tratar de pensarlo como el de arriba, que es más fácil. Veamos operaciones. Bien, veamos este ejemplo. Expresa como un solo logaritmo de suma o resta. Entonces, logaritmo en base a de u a la 2 por b a la 3, puedo observar que acá hay un producto. Como hay un producto, puedo abrirlo por la primera propiedad que vimos en suma de logaritmos. Y una vez que yo abrí la suma de logaritmos, puedo bajar los exponentes. Entonces me va a quedar que este cálculo que está acá lo puedo expresar de la siguiente manera.
¿sí? Porque bajo el exponente, 2 logaritmo en base a de u más 3 logaritmo en base a de b, y ahí queda, porque como no se puede resolver, es eso lo que me está pidiendo. Veamos el b. En el b tengo un cociente, una multiplicación y una potencia. Observen que operación principal, la división. ¿Sí? Entonces, tengo logaritmo en base a x por x más 2 menos logaritmo de x más 3 a la 2. Fíjense que le tengo que poner corchetes a todo esto, ¿sí? Porque es todo esto restado todo esto, ¿sí? Después, una vez que yo ya trabajé con eso, puedo ver que acá tengo una operación, x por x más 2, adentro de un logaritmo. Por lo tanto, podría escribirlo como suma. Ahora, la operación principal en este término es el producto. Entonces me queda logaritmo de x más logaritmo de x más 2. A simple vista acá ya no puedo hacer más nada. Y en este que tengo acá, que es el segundo término, ¿qué puedo hacer? Y bajar el exponente. Entonces, me queda 2 por logaritmo en base 3 de x. Y ahí ya no puedo hacer más nada porque no tengo que más resolver y obtengo esta expresión. Entonces, los logaritmos que los tengo así, lo expresé como sumas o resta de logaritmos. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. Veamos este, que es un poquito más claro. Expresa cada logaritmo como un logaritmo más sencillo. Bien, veamos qué hacemos acá. Tengo 3 términos. Entonces, voy a trabajar con cada uno de los términos. ¿Quiénes me dividen los términos? Las sumas y las restas. Tengo un logaritmo natural de x dividido x menos 1. Por lo tanto, puedo aplicar logaritmo de x menos logaritmo de x menos 1. ¿Ven ahí? Yo trabajé con el primer término. Después puedo ver acá que tengo logaritmo de x más 1 dividido x, por lo tanto puedo trabajar con este término que está acá. Sí, está bien. Y por último, tengo menos logaritmo de x cuadrado menos 1. Ahí ya no puedo hacer más nada hasta más abajo. Como hay un menos acá, no puedo ponerlo dividiendo ni nada por el estilo, así que lo vamos a dejar así. Y ahora, fijémonos si tenemos cosas iguales. Logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x. Observen que tenemos diferentes signos, por lo tanto esto lo puedo simplificar. Y menos, ojo acá, que no es lo mismo, acá dice menos logaritmo natural de x menos 1 y acá logaritmo natural de x más 1. Son dos cosas distintas, por lo tanto no se pueden simplificar. Sí podría sacar acá adentro diferencia de cuadrados, ¿sí? Fíjense que factorizo el último término. ¿Lo ven? Al factorizar este término que tengo acá, puedo obtener un producto, o sea que x más 1 por x menos 1, por lo tanto vuelvo a aplicar la propiedad 1, la propiedad A, que da de la suma de los logaritmos, entonces me va a quedar logaritmo natural de x más 1 menos logaritmo natural, acá acá, vamos a ver, logaritmo natural de x más 1 más logaritmo natural de x menos 1, este. Pero, como acá vengo con un menos, acá vengo con un menos, ojo con eso, acá vengo con un menos, lo sigo trayendo, acá este menos me va a afectar a todo lo que yo abra acá. Entonces, me va a quedar cambiado de signo abajo, menos este que está acá, menos este que está acá. Ahora sí, veamos. Logaritmo natural de x más 1, logaritmo natural de x menos 1, este se me simplifica. Y menos un logaritmo de esto, menos un logaritmo de esto, me queda
menos 2 logaritmo de esto. ¿Se ve eso?